Hola. Acá vamos a hacer como otro ataque a problemas de espacios vectoriales, bases, dimensiones, subespacios, todo ese tipo de cuestiones. Por lo que tengo entendido, hicieron ejercicios con el profe ayer y ahora vamos a seguir como con la misma línea, como demostrar qué cosas son subespacios, demostrar como que X conjunto es base de X espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto es como una parte bastante importante como del curso, como tener completamente dominadas las mecánicas de espacios vectoriales, de combinaciones lineales, de sumas directas y todo ese tipo de cuestiones. Así que vamos a darle. El enunciado está en el curso, vamos a empezar. ¿Se ve la pantalla como se ve el primer? ¿O se ve el enunciado todavía? Se ve el PowerPoint. Bueno, perfecto. Ya. Como les conté a los que llegaron como un poco más temprano, tuve un problema con mi PC, como con el que hago siempre las clases, así que en volada como que escribo más feo hoy día y todo ese tipo de cosas porque estoy como improvisando con el setup, así que eso. Ya, entonces, pregunta uno. Esto está mal, esto no debería ir. Es de una pregunta que al final no hice, así que ignoren eso. Lo que importa es lo que está aquí. Vamos a considerar dos subespacios S y T de un espacio vectorial B. Y vamos a probar cómo funciona esto de las uniones e intersecciones de subespacios vectoriales como con respecto a ser subespacio vectorial. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver una caracterización de cuando una unión es un subespacio de B y cuando una intersección de subespacios es un subespacio. Y después vamos a tratar como con un espacio clásico como de filo, polinomios que cumplen algo. Y vamos a, típico, ver como dimensión, base, etcétera. Y demostrar que es subespacio del espacio polinomio. Así que vamos con la A. Primero queremos ver que una unión de dos subespacios vectoriales de un espacio es subespacio si y solo si uno está contenido estrictamente, no estrictamente, pueden ser iguales. Uno está contenido dentro del otro. Vamos a hacer esto como aprendimos en Intro Álgebra por doble implicancia. Vamos a mostrarlo primero para allá y después para allá. Para esta primera implicancia, que es que la unión es subespacio, queremos demostrar que implica alguna de estas dos, vamos a ocupar contrarrecíproca. ¿Qué es esto? Vamos a decir que esto no se cumple y vamos a demostrar que eso implica que esto no se cumple. Ya, entonces, si es que ni S está contenido en T, ni T está contenido en S, entonces tenemos un S que está en S menos T y un T que está en T menos S. ¿Se entiende eso? Es como de conjuntos, como... ¿Se cacha? ¿O les hago un dibujito? Ya, perfecto. Se cacha. Ya, entonces como eso. Como ninguno está contenido dentro del otro, la diferencia simétrica es no vacía, por lo tanto tenemos uno como que es exclusivo de cada conjunto por lo menos. Y ahora vamos a ver entonces que esto implica directamente que la unión de estos dos espacios no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar como lo más obvio que podemos hacer acá es como ya, pues tengo dos elementos que son súper exclusivos como de cada espacio, uno de cada uno. Entonces, como para demostrar que esta unión no es un subespacio, los voy a sumar y voy a cachar que pasan cosas raras. Entonces, sumo S más T y yo digo ya, S más T no está en la unión de S con T. ¿Por qué? Porque si está en la unión, significa que está en uno de los dos. Y si está en uno de los dos, digo ya, por ejemplo, digamos que S más T está en S. Entonces, eso significa que S más T menos S también va a estar en S, porque S es un espacio vectorial. Por lo tanto, le puedo restar elementos de S, como menos S, o sea, como S, y va a seguir quedándose dentro de esta resta. Pero el problema sería que si es que esto pertenece a S, ay, chale,
Si S más T pertenece a S, entonces le puedo restar el S y me queda que T pertenece a S. Y eso es falso, porque lo vimos acá. T chiquito está en T menos S. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos que esto, S unión T, es un subespacio del espacio vectorial B, entonces necesariamente esto implica que uno está contenido dentro del otro. Puede ser de manera no estricta. ¿Se cachó? O repito el argumento. Igual es como muy estilo intro al álgebra. Así que si alguien se perdió, lo puedo repetir. ¿Dudas o quedó clarito? De nuevo. Ya, no hay problema. Partimos diciendo que vamos a demostrar esto por contrarrecíproca. Es decir, que si esto no se cumple, entonces esto tampoco se cumple. Esa es como la técnica que vamos a emplear para demostrar. Y decimos ya, si es que esto no se cumple, como por definición, eso significa que la diferencia simétrica entre S y T, ese triangulito T, es no vacía. Esto significa que, además, como filo, tengo un S chiquito que está solo en S y no en T, y tengo un T chiquito que está solo en T, pero no en S. Son exclusivos, por decirlo así. Entonces yo tengo estos dos elementos súper exclusivos y digo, bueno, yo quiero demostrar que S unión T no es un subespacio vectorial. O sea, no es un espacio vectorial, filo. Como que pasan cosas raras como con S unión T. Entonces yo quiero decir, ya, tengo S y tengo T, y los voy a sumar y voy a ver que va a pasar algo raro. Y digo, en efecto, tomo mi S chiquito y mi T chiquito y los sumo. Y yo digo que esta cosa no puede estar en S unión T. ¿Por qué? Porque si estuviese en S unión T, significa que o bien está en S o bien está en T. Eso es lo que dice aquí. Que si está en la unión, eso debe ser así. Esta bota está escrita súper mal. Que el teclado estaba malo. Como les conté, como estoy como básicamente como con el celu y una pantalla. Filo, terrible. Entonces, perdón como por los typos y esas cosas. Voy a tratar de corregir la pauta. Ya, volviendo al tema. Esta cosa de aquí, si es que esto no fuera así, onda, si S más T sí perteneciera a S grande unión T grande, entonces tenemos que, o bien, la suma está en S, o bien la suma está en T, como por definición de la unión de conjunto. Entonces decimos ya, si fuera el primer caso, S más T chiquitos pertenecen a S grande, entonces, como S grande es un espacio vectorial, y esta es como la movida clave del asunto, decimos ya, si tengo un elemento en S y yo sé que menos S también pertenece a S grande, puedo sumarlos y eso también debería pertenecer a S grande, porque S grande es un espacio vectorial. Entonces, yo digo, ya, S más T menos S debería pertenecer a S grande, pero eso significa que T pertenece a S grande, T chiquito. Y eso es una contradicción, porque como dijimos, T está en T sin S, onda no pertenece a S. Por lo tanto, llegamos a que si es que esto no se cumple, esto no se cumple. Esto significa, por contrarrecíproca, que la unión sea subespacio implica, para allá, que uno está contenido en el otro. ¿Ahí sí se cachó mejor? Bueno. ¿Alguien todavía no le queda claro? ¿Todo ok? Ya, vamos con la otra entonces. Supongamos que esto se cumple y vamos a demostrar ahora que esto se cumple. Va a sonar como muy parecido porque como la otra la demostramos por contrarrecíproca, en ambos fuimos de derecha a izquierda, solo que con una fuimos con negación y en la otra vamos a ir como suponiendo que la derecha es cierta. Así que ojo con eso, ahí está como la gran diferencia. Vamos a suponer ahora que lo de la derecha, es decir, la contención es cierta y vamos a demostrar que lo de la izquierda es cierto. Esta va a ser mucho más sencilla como el razonamiento. Yo digo ya, si T es subconjunto de S, por ejemplo, porque si ese fuera subconjunto de T es como la misma demostración. Si quieren como que la pueden hacer y van a cachar que es exactamente igual. Ya,
Si T es subconjunto de S, entonces S unión T es igual a S. Porque estoy uniendo un conjunto grande con un conjunto que está dentro, entonces no le agrego nada nuevo. Entonces me quedo con mi conjunto grande, que es S. Por lo tanto, S unión T es igual a S, y sabemos por enunciado que S es un subespacio vectorial de P. Por lo que, como S es igual a S unión T, S unión T es un subespacio vectorial de P. Por lo tanto, termina la implicancia hacia la izquierda. ¿Se cachó? ¿Está clarinete la implicancia hacia la izquierda o la repito? Ya. Si a nadie le quedó duda, vamos a seguir. Con estas dos implicancias probadas, como les decía, demostramos lo pedido, porque demostramos para allá y para allá. Demuestre que S inter T es siempre un subespacio de B. Ya, esta es una cosa que muchas veces se ocupa, pero como que nunca se demuestra como per se. Onda, siempre demuestran como en casos particulares que la intersección de subespacio es subespacio, pero casi nunca se ve esta demostración y es como bastante cortita, entonces vamos a darle. Vamos a verlo por caracterización compacta, porque sabemos que B es un espacio, entonces solo nos falta ver que se cumpla como lo de las ponderaciones y las sumas y todas esas cosas. Así que, vamos a darle. Sean U y B en la intersección de S con T y un lambda real. Vamos a ver que como U y B pertenecen a S, U más lambda B pertenece a S, porque S es un espacio vectorial. La misma idea, U y B pertenecen también a T. Por lo tanto, U más lambda B pertenece a T. Luego, por definición, U más lambda B pertenece a S inter T. Por lo que S inter T es un espacio, subespacio de B. ¿Se entendió? El argumento es súper corto y es súper sencillito, pero es bastante útil como saber a ciencia cierta que siempre se cumple esto. Y aprendan como, entiendan como el argumento porque es corto y es como útil. Porque les puede servir como, en controles muchas veces se pregunta como por casos particulares de esto. Onda, tengo un subespacio que me lo definen, otro subespacio que me lo definen, y como mostrar que la intersección también es subespacio y encontrar base y dimensión y etcétera. Es como pregunta de control. Entonces saber cómo es la mecánica de la demostración general les va a ayudar caleta para los casos particulares. Así que, repito, ¿se entendió? Póngame por último como sí o no con el ticket y la X de participantes. Como, Sí, se entendió. ya sí, nadie tiene duda. Vamos a continuar entonces. Vamos con la pregunta 1B. Esta es más tangible. Es no teórica, sino que nos vamos a dar un subespacio y vamos a matraquearlo hasta el fin. Entonces, nos vamos a dar el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 4, con coeficientes reales. Y vamos a demostrar que este conjunto S de aquí, que son los polinomios tales que su segunda derivada es igual a su tercera derivada, es un subespacio vectorial de nuestro espacio de polinomios. Y vamos a encontrar una base y vamos a calcular la dimensión de S. Es sabido de entrada que los polinomios de grado 4 o menos son un espacio vectorial, así que vamos a poder ocupar directamente caracterización compacta, lo cual es siempre bacán. Entonces, como siempre, vamos a tomar dos elementos en nuestro conjunto y vamos a tomar, no se hizo el lambda ahí va un lambda. ¿Puedo entregar? Pum, pum. Ya, acá va un lambda. Y ya, ahí sí. Lambda en R. Y queremos ver qué pasa con este elemento U más lambda B. Vemos que, ya, la derivada de este U más lambda B, como la derivada es lineal, va a cumplir eso y eso. Ah, no, esto igual a 0 no van. ¡Ay, qué terrible esto! La cosa es que van a tener esto, sin los ceros. Y si lo restan, les va a quedar U menos, esto es con 2' y esto es con 3',
más lambda b2' menos b3'. Y eso es igual a 0. Ahí sí. Ese es como el verdadero desarrollo. Estos se me colaron de no sé por qué. Pero este es el verdadero plan. Ocupan la linealidad de la derivada, que ya la deberían conocer, a la perfección, y dicen, bueno, tengo este elemento que es una combinación lineal de dos polinomios. Lo derivo y puedo meter la derivada como para adentro y separar la suma y sacar la ponderación y bla, bla, bla. Y llego a eso para la segunda derivada, a esta de aquí, y a esta de aquí para la tercera derivada. Entonces digo, perfecto, los voy a restar y voy a ver qué pasa. Los resto y cacho que efectivamente como esto se separa por componente, puedo reagruparlo como yo quiera. Y digo, perfecto, esto es 0 y esto es 0. Luego la suma es 0. Por lo que tenemos que u más lambda b es igual a 0. No es igual a 0. Pertenece a ese. ¿Sí? ¿Se cachó? Son algo atrás mío como un fantasma. Qué miedo. ¿Se cachó de la idea? ¿Por qué es 0? Porque ya, esta es la clave. No. Ya. Un segundo. Que esto como que se vuelve loco con los colores a veces. Ya, la clave es la siguiente. Tengo que U y B pertenecen a S. Por lo tanto, esto, por hipótesis, como U pertenece a S, esto es 0. Y como B pertenece a S, esto es 0. ¿Ahí sí? Perfecto. ¿Alguien más le queda alguna duda de este desarrollo? Ya. Bueno, entonces seguimos. Como filo, recuérdense que esos ceros no van, voy a subir esta pauta como corregida más tarde. Por cierto, la pauta de la auxiliar anterior petó con mi otro computador, así que es posible que no vuelva, y si vuelve va a ser sin los dibujitos. Así que mala mía. Lo voy a avisar de nuevo por el foro, como para los que no vinieron también sepan. Pero eso, lo siento. Ya, ahora que tenemos que esta cosa es un subespacio vectorial de B, vamos a querer calcularle una base y una dimensión, y su dimensión. Ugh, ya, filo. Vamos a, para eso, tomarnos un P y sacarle segunda y tercera derivada, lo vamos a restar y lo vamos a igualar a 0, porque, filo, esto es P a la 2 y esto es P tercera derivada. Así que lo que estamos haciendo es ocupar nuestra definición de S, porque P pertenece a S, para poder cachar cómo funcionan los coeficientes de los polinomios P que pertenecen a S. Esto es lo que siempre hacemos, como queremos estudiar al final cómo funciona este espacio, qué forma tiene, qué onda. Entonces vamos a agarrar un polinomio, lo vamos a derivar 2 veces, lo vamos a derivar 3 veces y lo vamos a restar. Y vamos a decir, ya, bueno, esto es igual a 0. Vamos a luego igualar grado a grado. Como probablemente hayan visto en álgebra, los polinomios son iguales, son iguales si solo si son iguales grado a grado. ¿Qué significa esto? Que la componente de x cuadrado a este lado es igual a la componente en x cuadrado a ese lado. Y lo mismo en todas partes. Entonces, como ven, acá es todo 0. Por lo tanto, tengo al tiro que a igual 0, b igual 0 y c igual 0. ¿Se entiende por qué eso? Como filo. Como x, como 12a es igual a 0, tengo que a es igual a 0. Luego tengo que 6b menos 24a también es 0, pero a es 0. Entonces 6b también es 0. Así, b es 0. Y lo mismo con c. Tengo que 2c es igual a 0, entonces c es igual a 0. Por lo tanto, al estudiar este pequeño polinomio p que vive en S, nos dimos cuenta que en verdad p es una recta. Es un polinomio de grado 1.
o 0 si es que d igual 0. Pero la cosa es que es solo una constante por x más una segunda constante. Y si no, no vives en ese. Por lo tanto, cachamos que como esto tiene 2 grados de libertad, podemos simplemente tomar el conjunto 1,x y 1,x va a generar f, porque solo tengo que agarrar una constante, multiplicarla por 1, agarrar una segunda constante, multiplicarla con x, y así, como moviendo esas dos constantes, puedo generar todo el subespacio S. Por lo tanto, esto es una base porque es un generador y es LI, porque es sabido que estos dos son LI. Y con eso podemos concluir además que como esto es una base y tiene dos elementos, S tiene dimensión 2. ¿Se entendió? Vamos a hacer caleta de como de este tipo de ejercicio, así que si no entienden, pregunten, porque si no, tampoco van a entender los otros. Podría repetir lo último. Lo último, ¿desde dónde? Desde que las cosas son 0, 0 y muchos ceros. Ya. Entonces ya, como igualando por componentes llegamos a esto. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ya. Entonces, como para todo P, vamos a escribirlo aquí para que quede como clarito. Para todo P, uy, qué terrible. En S, A es igual a 0, B es igual a 0, C es igual a 0. Luego, es decir, P simplemente tiene una componente en X y una componente sin X. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Por qué no podemos considerar X igual 0? Porque esto es importante. Esto no es una evaluación de un polinomio. Onda, no es f de 1, sino que es f. Es la función en sí. El polinomio como... El polinomio en los espacios de polinomios está visto como una función, no como una evaluación de una función. ¿Se entiende la diferencia? No, ya. Lo explico de nuevo. Los polinomios son funciones, ¿cierto? Todo bien hasta ahí. ¿Sí? Como son elementos como del espacio de funciones, tal que tú lo evalúas en un real y te escupen otro real. Los polinomios son funciones. La cosa es que en el espacio vectorial de los polinomios no los tratamos como evaluados en un real, sino que los tomamos como una función, ¿cachai? Es como... No sé cómo explicarlo. Ya, a ver, filo. Tenéis que P es una función. Esto, esto está súper mal. Esto es AX a la cuarta, BX al cubo. No sé qué anda como... Filo, petó el overleaf o algo así. Eh, ya. En fin. Tenemos que un polinomio es una función que va de R a R, que toma un X y te entrega P de X. Igual a x a la cuarta más bx a la 3 más c x a la 2 más, eso es un 2 por si acaso, más dx más e. Eso es lo que hace p. P es una función. La cosa es que la suma de polinomios, la resta de polinomios, la ponderación de polinomios, no es que tú tomas, por ejemplo, p de 1, que es igual simplemente a más b más c más d más e. Esto no es eso. No. Lo que uno está haciendo es trabajar con el polinomio visto estrictamente como una función. Es decir, que no le estoy dando un valor a x. X sigue siendo variable. Ahí sí
Si es que todavía no se entiende, nos podemos quedar como siempre después de Auxi y despejo estas dudas como más técnicas. ¿Pero se cachó? ¿O todavía no se cachó? Aló, aló. Ya, bueno. En resumen, como de esta idea, es que uno no toma, uno X no lo mueve. X es una variable, es una letra que no tiene valor real asignado. Eso es como el resumen de esta situación. Así que ya. Vamos a la siguiente pregunta y los que no hayan cachado todavía como la diferencia, yo no había entendido lo que se puede tomar como base. Ah, ya, perfecto. Entonces, como cachamos que todos los polinomios de S tienen esta forma, como A y B y C siempre son cero, en verdad solo van a tener dos elementos que importan, que son el, el de grado uno y el constante. ¿Sí? Ya. Entonces, como yo me doy cuenta de eso, digo ya. Entonces, si tomo la base que es un conjunto de dos elementos, que es el uno y la X, puedo generar S, porque me basta con esos dos para alcanzar con cualquier polinomio que esté en S, va a tener esa forma, de X más C. Entonces es una combinación lineal solo entre estos dos bichos que tengo aquí en mi conjunto chiquito. ¿Sí? Ya, entonces tenemos un generador. Y además, el uno con la X son LI, por definición. Como significa esto que como si no fueran LI, entonces como que para todo X en X, como para todo X en R, esto sería como menos uno, pero eso no tiene sentido. Por lo tanto, tenéis que, como son de grados distintos, son LI. Es como, esa es la regla, por decirlo así. Como si tenéis un X a la cuarta y un X a la séptima, también. Estos siempre son LI porque son de grados distintos, entonces nunca se van a anular completamente los dos, como polinomialmente. ¿Sí? Ya, bueno, entonces encontramos un generador que es LI, entonces es una base, por definición. Y con eso deducimos que ese tiene dimensión 2. ¿Ahí se cachó? Ya, bueno. De nada, no hay de qué, pues eso estamos. Ya, ahora vamos a tomar otra de polinomios. Ajá, increíble. Vamos a tomar U como los polinomios de grado menor o igual a 3, tales que su evaluación en 1 es igual a su derivada evaluada en 1 y eso es igual a 0. Acá me quiero como filo. Voy a volver a detenerme como en esto, como porque justo esto me apaña para la idea. La cosa es que P acá lo estamos viendo como una función, pero estamos imponiendo que al evaluarlo en 1, eso sí va a ser igual a 0. Esto no significa que P de X es igual a 0. Significa que cuando X vale 1, esto toma el valor 0. Como retomando un poco lo anterior. Ahora va a quedar en volar un poco más claro. Entonces decimos ya, vamos a hacer lo que siempre hacemos con todos los subespacios de todos los espacios, de todos los vectores, de todas las cosas. Vamos a encontrarle una base, una dimensión, vamos a extender su base a una base de todos los polinomios, vamos a agarrar este otro subespacio, también le vamos a encontrar una base, también le vamos a encontrar dimensión, vamos a demostrar que U inter W es un espacio vectorial, y vamos a encontrar una base de S y su dimensión, y vamos a demostrar que U más W es igual a P sub 3. Increíble. Así que vamos allá. Recuerden que siempre es importante chequear que U es un espacio vectorial. Eso queda propuesto porque en verdad es como decir, oh, en verdad U es un subespacio vectorial de los polinomios de orden, o sea, de grado menor o igual a 3. Entonces puedo ocupar caracterización compacta, pim pam pum, U es un espacio vectorial. Luego de eso, sabemos que es un espacio vectorial, le vamos a encontrar una base y su dimensión. Como siempre, vamos a estudiar un poco cómo es la forma de los elementos de este espacio en la pizarrita. Así que vamos a ponernos aquí
la ecuación de U, y vamos a compartir una linda pizarrita. Muy grande. Ya, perfecto. ¿Se ve la pizarra todo ok? Sí. Ya, bueno. Entonces, tenemos que P evaluado en 1 es igual a P' evaluado en 1 es igual a 0. Esta es la condición para los P que viven en U. Y si decimos, ya bueno, P es un polinomio de grado menor o igual a 3, entonces lo podemos escribir como AX cubo más BX cuadrado. Uf, ¿qué onda? Más BX cuadrado, eso es una X, eso es un 2, más CX más D. Estos son los P. ¿Y qué cumplen? Que esto, cuando digo, oh, bueno, ¿qué pasa cuando X es igual a 1? Esto es igual a A más B más C más D. Y eso es igual a 0. Y luego yo digo ya, ¿y cuánto vale P' de X? P' de X es 3AX cuadrado más B más 2B X más C. Y eso, cuando yo lo evalúo en el X igual a 1, que es 3A más 2B más C, también es igual a 0. Esas son las condiciones que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, de cada ecuación podemos hacer un pequeño despeje y de esta, de la derivada, decimos ya, bueno, C siempre va a ser igual a menos 3A menos 2B. Y luego puedo reemplazar ese C en esta ecuación de aquí y luego puedo despejar D. Y digo ya, D es igual a menos B más 3A más 2B, que es igual a 2A más B. ¿Se cachó como el desarrollo aquí? Es lo que hacemos siempre de sentarnos y ver ya, ¿qué onda este subespacio? ¿Cómo funciona? Que siempre apaña caleta como para los ejercicios de espacio. ¿Se cachó entonces? Llegamos a estas dos conclusiones. Pum, 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 pum. ¿O no? Compartir pantalla. Ya, ahí volvió. Increíble. Ya, entonces, llegamos a esto, que es lo que llegamos a la pizarrita, que es que C es igual a menos 3A menos 2B, y D es igual a 2A más B. Luego, como podemos concluir, acá es también como un ejercicio súper mecánico que siempre se hace en los ejercicios de espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Uno se para y dice ya, tengo que dos variables son, por decirlo así, hacen lo que quieran, que en este caso son A y B, y otras dos variables están en función de estas dos que son libres. Por lo tanto, si yo tomo este conjunto de aquí, digo, bueno, si es que como cualquier combinación lineal de estos dos que me tome, va a cumplir esto, por cómo me construí esta base. Porque tengo que mi elemento lineal va a ser tal que va a tener la misma componente de A multiplicada por menos 3, más la misma componente que tiene el B, multiplicado por menos 2, sumo eso, y me va a dar este C, que es una función de los otros dos. Y lo mismo con el D. Tengo que el D siempre va a ser igual al doble de A más B. Entonces eso lo represento aquí. Separando como esta, porque filo, si yo quiero A más, si a esto lo llamamos P1 y a esto lo llamamos P2, tengo que A por P1 más B por P2 va a ser igual a AX cubo menos 3AX más 2A. Eso es lo primero.
Y lo segundo va a ser más bx cuadrado más, no, menos 2bx más b. Y si agrupo los términos semejantes, me va a quedar exactamente esto. Lo voy a hacer en otro color. Un segundico. Tengo que el término cúbico tiene solo a, que es como lo teníamos planeado. Ahí. El término cuadrático también tiene solo b, que es como teníamos nosotros pensado, porque a y b eran los coeficientes libres, por decirlo así. Luego nos ponemos a estudiar los que eran más raritos, que eran c y d. C, que corresponde al coeficiente de grado 1, decimos ya. Tengo 3ax menos 2bx. Luego c es igual a menos 3a menos 2b, que es lo que queríamos, que habíamos sacado de aquí, de esa ecuación. Y finalmente, lo mismo con el coeficiente de grado 0, que es la b. Tenemos que lo que no tiene x es igual a 2a más b. Y eso, como por definición, por decirlo así, es d. 2a más b, que es la información que sacamos de aquí. Por lo tanto, tenemos que estos dos elementos son un generador de p. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? Esa es una mejor pregunta. ¿Alguien no cachó lo que dije acá? ¿Cómo te diste cuenta que esa era la base? Eso en general se hace con práctica, pero el truquillo siempre es ver que ya. Tengo que mi tercera componente, que es mi componente lineal, siempre va a tener un menos 3 por mi componente cúbica. Entonces yo digo ya, mi componente cúbica, que sé que va a ser A porque es libre y yo la elijo, va a ser tal que yo quiero siempre encadenar este elemento, este C y este D, los quiero encadenar a A y B. Por lo tanto, yo quiero mover mi cúbica y mi cuadrática libremente con A y B, y que esto me genere también un movimiento como en efecto dominó en C y en D. Por lo tanto, digo ya, quiero que mi componente lineal siempre tenga un menos 3 por la componente cúbica y un menos 2 por la componente cuadrática. Entonces, en mis elementos de la base, que yo me los tomo inteligentemente y separo la cúbica en un lado y la cuadrática en el otro, que son como las dos componentes, por decirlo así, que son libres, yo las tomo por separado y y les voy agregando cosillas de manera que se cumplan estas reglas que descubrimos, ¿cachai? Onda, por cada cúbico voy a agregarme menos 3 o sea, menos 3 lineales. Y por cada cuadrático también me va a agregar menos 2 lineales. Luego, para los de grado 0, por cada cúbico me va a agregar un 2 de grado 0. Y por cada cuadrático me va a agregar 1 de grado 0. Ese es el plan. ¿Cachai? Esa es como la filosofía, por decirlo así, detrás de esto. Como que siempre tenéis que buscar encadenar los dependientes en relación a los independientes que tú los puedes mover como tú queráis. Podría haber escrito el polinomio reemplazando los valores de C y D que agarramos antes y después factorizar por A y B. Sí, básicamente eso es lo que hice al fin y al cabo, pero yo lo hice como de atrás para adelante, puede ser, porque ya me sabía la respuesta porque ya he visto 10 millones de estos ejercicios, pero claro, lo que dice Arturo es como, si es que ustedes no cachan tanto el espacio y quieren hacer esto más a la mala, dicen ya, po, yo escribo simplemente ax cubo más bx cuadrado más cx más d, reemplazo cx, reemplazo d y factorizo los a y los b, y ahí me queda la base. Pero muy buena acotación, es como el mismo proceso, solo que un poco más hecho en fuerza bruta. Lo voy a escribir, vale la pena escribirlo porque es una buena acotación. El proceso para darse cuenta de que esta es la base es decir, ya esto es ax cubo más bx cuadrado más cx más d, reemplazan c y d
como los conocen de arriba, y nos queda ax cubo menos 3x más 2a, y esto con a. Y por el más bx cuadrado menos 2bx más b. Luego factorizan a, factorizan b, y les queda la base. O por lo menos les va a quedar un generador. No, es como, si es que se les pifea un poco la matraca, como en el sentido de que llegan a que esto es, no sé, A más B más otra cuestión C por otro polinomio, van a llegar a un generador igual. Sin embargo, este tercer polinomio va a ser LD a los otros dos. Entonces no va a ser una base, pero ustedes se pueden dar cuenta de eso y dicen, bueno, agarro estos dos que son LI, me piteo el que es LD y igual tengo una base. Así que siempre deberían llegar a lo mismo, por caminos más largos, más lentos, más astutos, más matraqueros, pero siempre deberían llegar a los mismos, a las mismas dimensiones, y en volar las bases que les pueden dar son distintas si es que hacen alguna cosa media extraña, como se toman una base más rara o qué sé yo, pero al fin y al cabo siempre deberían llegar a la misma dimensión. Y eso es lo que importa. Y las bases siempre, los espacios vectoriales tienen una base que es como muy natural, que es la que casi que te la regalan con la definición del espacio vectorial. En este caso es esta, porque simplemente matraqué las ecuaciones y de ahí saqué la base. Pero si quieren ponerse elegantes y agarrar como, y esto agregarle, no sé, un x cuadrado acá, también va a ser una base, ¿cachai? Solo que van a tener coeficientes más feos. Pero eso es lo que importa. Eh, Así es como se pilla la base. ¿Alguna duda? Ya, si nadie tiene duda, avanzamos. Ya, como vieron, como ya habíamos dicho, como ya había adelantado un poco esto es un generador y sus elementos son LI porque este tiene un cúbico y este no tiene un cúbico, así que sí o sí son LI. Por lo tanto, es una base de U y deducimos directamente que, que su dimensión es 2. No, no, que no lo vieron con el profe o qué. Ah, ya. Entré en pánico un segundo. A ver. Entonces se cachó como este último razonamiento es en verdad lo que ya les había dicho. Pillamos una base y tiene tamaño 2, entonces el espacio tiene dimensión 2, no tiene más ciencia que eso. Pasamos a la B entonces. Vamos a extender esta base que encontramos, que es esta de aquí, a una base de todo el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 3 coeficientes reales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ocupar el método que vimos en el auxiliar pasado, que caché que quedaron como muchos dando bote con este método porque es súper raro y súper poco natural al principio. Así que vamos a hacer otro ejercicio de esto aplicado a un espacio que conocemos. Entonces, como recordarán, el determinante no. Es el de agarrar una matriz extendida y escalonarla y que te quedan los pivotes y cosas feas. Y los pivotes son la buena base. ¿Se acuerdan? Si no, igual lo voy a ir repasando como mientras lo hago, pero un poco más a la rápida. ¿Pero se acuerdan de que lo vimos en el auxiliar pasado? Sí. Ya, increíble. Entonces, vamos a... Primero, lo que tenían que hacer era agarrar su conjunto y agarrar una base conocida de su espacio que quieren cubrir. En este caso, como siempre, y como les dije en el auxiliar pasado, siempre apaña la base canónica. Que en este caso vamos a tomarla, si bien es, ojo, y esto es muy importante, acá estamos trabajando en espacios de polinomios, sin embargo, vamos a hacer una especie de isomorfismo de los espacios de polinomios a R4. ¿Por qué? Porque así podemos trabajar con las matrices y todas las cosas que conocemos. Pero ojo que tienen que en un espacio de control decir esto, porque si ustedes dicen que ya, mi base es un montón de vectores, se lo van a poner malo, porque no tiene sentido
de que sus vectores de R4 sean una base de un espacio polinomio, sino que tienen que decir, ya, agarro estos vectores, y estos vectores me representan estos polinomios vectorialmente. Por lo tanto, estos polinomios son mi base. Mucho ojo ahí. Anótense eso en la frente o en la mano o donde sea, pero mucha gente pierde como puntitos súper valiosos por ese tipo de cosas que deberían evitarse porque es una mera formalidad. ¿Podrías repetir eso último? Puedo repetir eso último. Ya. Acá estamos trabajando en un espacio de polinomios. Los polinomios de grado menor o igual a 3. Pero para hacer este tipo de procedimientos que son como matriciales, medios mecánicos, como de ver qué cosas son LI y ese tipo de encontrar base y cosas raras, muchas veces vamos a querer trabajarlos como si fueran vectores. Sin embargo, esto no significa que estamos trabajando en un espacio de RN, por ejemplo. Onda, yo tengo que decir en mi control, buena, voy a trabajarlos con su representación vectorial. Voy a matraquearlos como si fueran vectores, matrices, bla, bla, bla. Termino mi pregunta, concluyo y digo, ya, encontré que estos 4 vectores son como los que representan a la base que apaña. Luego, tomo los polinomios representados vectorialmente por este montón de vectores que pillé, y esos polinomios son la base de mi espacio de polinomios. No es que el vector 1,0,3,2 sea un elemento de mi base de polinomios, porque eso no tiene sentido. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Importante eso porque a los ayudantes de plan común les encanta rajar por cosas que no importan, así que mucho cuidado. Entonces lo que vamos a hacer es que ya, agarramos nuestros elementos que ya teníamos. Estos son los que ya teníamos. Y estos de acá son la base conocida. Base conocida. Ay, estoy escribiendo horrible. Base conocida. Pero ya, entonces, ¿se acuerdan de esto? Era agarrar los elementos que ya tenían de su base, que de nuevo los vamos a representar con vectores, pero no son vectores. Acuérdense de eso, grábenselo. Estos no son vectores, son polinomios representados vectorialmente, que son, como pueden ver, son 1 por x al cubo más 0 por x cuadrado menos 3 por x más 2, que es exactamente lo que tengo aquí. Y el otro elemento es 0 por x cubo más 1 por x cuadrado menos 2 por x más 1, que es exactamente lo que tengo acá, en esta segunda columna. ¿Se cachó? Lo que hice fue simplemente agarrarlos y escribirlos como si fueran vectores, como si cada grado fuera una componente, pero no son vectores. Voy a repetir esto hasta que me odien, pero no son vectores. Y acá lo mismo, estos son cada uno de estos representa a la base canónica de los polinomios de grado 3, que son el x3, el x2, el x1 y el 1. Estos son los elementos que estamos representando con esta especie de identidad que hay acá. Y lo que vamos a hacer es encontrar 2 bichos de este conjunto que me van a apañar para extender mi base, esta que es media extraña, pero aún así siempre se puede extender a una base del espacio completo, y quiero encontrar los 2 elementos canónicos que me van a apañar. ¿Qué dice arriba? ¿Lo primero o lo segundo? ¿O los dos? Lo segundo dice base conocida, que es lo que les decía un poco el auxiliar pasado, que para este método, que es una receta, por lo que hay que seguirlo paso a paso, agarran su conjunto que ya tienen, que quieren extender, que es el que dice tenemos, y agarran una base conocida de su espacio, que siempre suele ser la canónica, y arman una matriz extendida con todos estos bichos puestos como columnas. Eso es lo que llamamos hasta ahora. Ahora lo que queda hacer es escalonarla, como vimos en el auxiliar pasado, y de ahí vamos a sacar conclusiones. Entonces agarramos esto, multiplicamos por 3, sumamos, multiplicamos por 2 y sumamos, queda así. Esto lo voy a pasar más o menos por encima porque es solo matraca que ya hemos hecho 10 millones de veces hasta como a este punto del curso. Pero si a alguien le queda alguna duda, me dice. Pero espero que no, porque sería muy triste. Pero lo voy a explicar igual.
Y después agarramos esta y nos queremos pitear estos dos, así que multiplicamos por 2, sumamos, multiplicamos por menos 1 y sumamos. Y nos queda este como cacho de identidad acá, un montón de basura en el medio y otro cacho de identidad acá. Y esto es lo que más tenían duda ustedes en la auxiliar pasada, que es cómo era la elección. Ya, primero agarro siempre los que ya tenía definidos que quería agarrar, que eran los que están a la izquierda de la barrita separadora, y luego agarro los otros elementos que son claramente LI a los que ya tenía. Y acá yo les dije, si quieren estar 100% seguros, lo que hacen es escalonar completo, onda para abajo y después para arriba, que es, acá se cumplió solo por coincidencia, pero puede que acá les quede, no sé, 3, ¿cachai? Y tienen que volver a agarrar esto, multiplicarlo por menos 3 y sumarlo para arriba. Pero no fue el caso ahora. Y nos queda esto, más los otros elementos, bichos, cosas que son el I, que son esos dos de ahí. Por lo que, como recuerdan, espero, porque lo dije hace como un segundo, ya, estos eran x cubo, x cuadrado, x y 1. Y estos fueron los elegidos, el x y el 1. Por lo tanto, esto es lo que yo les decía, acá volvemos a los polinomios, ya nos despedimos de los vectores, muchas gracias por su ayuda, volvemos a los polinomios, que es el espacio que estamos tratando, y decimos ya, esto representa el polinomio x y esto representa el polinomio 1. Por lo tanto, basta agregar esos dos bichos a esta base original que teníamos de nuestro espacio U. Esto debería ser una U, creo. Y ya está, vamos a tener lo pedido. Y si es que les apetece, pueden comprobar que efectivamente esto que nos quedó ahora es una base de todos los polinomios. Queda propuesto y siempre es bueno ejercitar este tipo de cosas porque siempre apaña a ser como bien crack para estos cálculos como que se repiten caleta, que es ver que algo es una base, ver que algo es LI, ver que una cosa es un subespacio vectorial, ver que algo genera, todo ese tipo de cosas tienen que ser unas máquinas. Así que siempre que les dejo estos como pequeños propuestos, les recomiendo que los hagan, pero si no lo hacen porque creen que ya son unas máquinas, no hay problema, no se van a morir. ¿Sí? Dudas. ¿Cómo se comprobaría eso? Ya, se comprueba agarrando, a ver, vamos a hacer algo. A esto lo vamos a llamar B, para no tener que escribirlo de nuevo. Comprobar esto es ver que B unión, este conjuntito que encontramos ahora, es base de los polinomios de grado 3 a coeficientes reales. ¿Qué significa esto? Filo, ya sabemos que esto tiene tamaño 4, así que solo nos queda ver que genere. Uy, qué feo escribo con este mouse, loco. Ya, pero eso. Como ya tenemos que la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a 3 es 4, y esto tiene tamaño 4, vamos por súper buen camino. Solo falta comprobar que genere o que sean LI. Porque si son LI y tienen el tamaño de toda la dimensión del espacio, también se tiene que es una base. Hay siempre como muchas maneras de ver esto, como con dimensiones, con generación, como con independencia lineal, con, con varios argumentos que todos son más bien similares, pero eh, tienen como caminitos distintos. Pero la idea es siempre llegar a lo mismo. De hecho, si quieren estar hechos unas bestias, pueden comprobarlo de las tres maneras, si quieren, como filo. Bacán por mí. Pero eso, ¿sirve suma directa? Sí, pero suma directa es más bien ponerle otro nombre a lo mismo, ¿cachai? Como, claro, podéis demostrar que el espacio generado por esto es, junto con nuestro U, es una suma, es como el espacio de los polinomios suma directa entre este generado y U. Pero eso es demostrar que al final la unión de las dos bases es una base del espacio completo. Así que sirve, pero es lo mismo. Solo que con otro nombre. Pero si es que te sentís como que te manejáis más como con el procedimiento de la suma directa, sirve, sí. Porque, pero ojo,
en volada no siempre les va a dar que, como en este caso sí, porque estamos extendiendo una base, pero vamos a ver más adelante que pueden tener dos espacios, subespacios vectoriales que son suma, pero no son suma directa. ¿Más dudas con esto? Eh, igual queda como un poco más de la mitad, así que les pregunto ahora, ¿quieren un break? ¿Ir a tomar agüita, ir al baño y conversar de la vida 5 minutitos? ¿O quieren que sigamos dándole y terminar temprano? Que igual esta auxiliar es media larga. Ya. 2 votos para break. 3 votos para break. Entonces ya, nos vemos a las 5:06. Por mientras, como si a alguien le quedó alguna duda de lo pasado, puede preguntarme como que le dio como lata como preguntar. Ahora estamos como piola, así que puedo devolverme todo lo que quieran con estos 5 minutos. ¿Hay alguna duda? Abajo dice unión. Sí. B unión x,1. ¿Aló, se escucha? Sí, sí, sí. Que cuando hiciste como, o sea, como cuando escribiste los polinomios como vectores, Sí. como que escribiste en la parte de arriba las coordenadas como x elevado a 0, después, no, perdón, x cubo, después x cuadrado y así hacia abajo, Sí. pero los podría haber escrito al revés, ¿o no? Como el -3 arriba y el -2, sí. Sí, pero en ese caso, como si es que decís que este vector es el 1 en vez del x cubo, entonces tienes que esto es al revés. Es 2 menos 3 0 1. Claro, a eso me refería. Si eso Sí, lo puedo escribir al revés. claro, como tenéis que ser consistente, esa es la clave. Como si es que en un vector tenéis que tu primera componente es la cúbica, en todos tiene que ser la cúbica la primera componente. Ah, Si, ya, si en vez de eso lo hacís como con la cuadrática, después con la constante, después con la lineal y después con la cúbica, mientras seáis consistente con tu notación, debería darte igual sin problema. ya. ¿Qué más? Ya. ¿Alguna otra duda o algo que me quieran comentar de la vida, del ramo, de otros ramos? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo está su salud mental? Pim pam. Chita. Sí, diferencial. Diferencial siempre un ramo potente. Y física en verdad no cacho porque no di moderna, pero me han contado que es muy parecido al sistema y si es así, malísima, porque ese ramo está muy mal hecho. Hoy se me olvidó parar de grabar. Ya, ahora estoy grabando de nuevo. Vamos con la 2C. Vamos a definir este segundo espacio, que es también como
otro polinomio que tiene otra condición sobre sus derivadas, así que, filo, vamos a estudiarlo, vamos a sacarle la base y la dimensión y todo. Entonces, de manera similar a al camino que seguimos cuando estudiamos B, ¿o era U? A ver, un segundo. U, filo. U. Vemos que los polinomios que están en W cumplen lo siguiente. Si P es igual a ax cubo más bx cuadrado más cx más d, les tomo la segunda derivada, me queda, y lo evalúo en 0, me va a quedar, esto queda 0, esto se va por las derivadas, queda 0, y esto queda 2b, justito, que es el único que sobrevive. Y eso es igual a 0, por lo que b es igual a 0. Es una matraca súper parecida a lo que hicimos antes, derivar, imponer la condición de igualdad de polinomios grado a grado, y decir, bueno, b es igual a 0. Entonces, como pueden cachar, esa es toda la restricción que tenemos. Por lo tanto, A, C y D pueden hacer lo que quieran. Por lo que simplemente podemos tomar esta base, que es como la canónica sin la componente cuadrática. ¿Se entiende por qué? ¿O no? Pónganle ticket, pónganle X, díganme por el chat, pero como, ¿se entiende? ¿Por qué B y no A? ¿Por qué? Sucede que estamos tomando la segunda derivada. La segunda derivada de P de X, va a escribirla directamente, es 6 por A por X más 2B. ¿Cierto? Entonces la cosa es que yo acá digo a X le voy a asignar el valor 0 como para imponer esta condición, y eso me queda que entonces solo 2B es lo que estoy igualando a 0. ¿Sí? ¿Se cachó ahí? No, ya. ¿Dónde está la coma que está acá? Uy, qué feo queda, weón. Ah, no, ahí se fue. Ya. Ah, me retracto. Ahora sí entendí por qué B de 0. Ah, ya. Bueno. Gracias. No hay por qué. Entonces, yo un no, F, ya. Vamos de nuevo. Tenemos que esta es la segunda derivada del polinomio, ¿cierto? Se viene a diferenciar, así que deberían tener la lista ya. Sí, esta es la segunda derivada del polinomio. La cosa es que estamos evaluando este polinomio en 0. Esa es la clave. Que eso es lo que es igual a 0. No es que el polinomio sea el polinomio 0, sino que P de 0 es igual a 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que a esto decimos x igual 0, nos queda 2b, y eso lo vamos a decir que por definición es igual a 0. Ya entendí. Bueno, ya. Ese es el chistaco. Como derivan, imponen, igualan, despejan. Y entonces tenemos que la única restricción que tenemos es que b tiene que ser igual a 0 siempre, por lo tanto basta tomar esta base, que es como lo más cómodo y lo más natural, que como siempre les aconsejo que no se compliquen, no tomen bases raras si es que pueden evitarlo, a no ser que les caiga mal su ayudante y quieran hacerlo corregir algo muy largo. Siempre váyanse por lo simple, agarren bases canónicas o las bases que salen naturalmente, como la que construimos recién para los polinomios estos que tenían C y D en función de A y B. Como siempre, váyanse por lo más tranquilo. Y ya, entonces filo, llegamos a una base, o sea, llegamos a un generador, pero se cacha el toque que es LI por la diferencia entre los grados de los elementos.
entonces decimos que esto es LI y es un generador, entonces por definición es una base, por lo tanto la dimensión de W es el cardinal de este bicho, que es igual a 3. ¿Dudas? Esto es como muy análogo a lo que hicimos antes, que despejar, matraquear como la condición, pillarla y agarrar esa condición que encontramos como que es más tangible y eso trasladarlo como a nuestra base. ¿Se cachó? Ya, buena. Y eso era todo con la C. La D. Demuestre que U inter W, un espacio vectorial, encuentra una base de este y su dimensión. Ya. Quiero que dos escriban al mismo tiempo por qué U inter V es un espacio vectorial. O sea, U inter W es un espacio vectorial. Como, si tuvieran que describirlo y les queda una línea y no tienen más hojas en el control, ¿cómo escriben que eso, por qué eso es un espacio vectorial? Porque W son subespacios vectoriales de B. En efecto, como vimos en la P1, intersección de subespacios siempre es subespacio. Por lo tanto, esto es una intersección de dos subespacios vectoriales, por lo que es un subespacio vectorial de los polinomios, y en particular esto implica que es un espacio vectorial. ¿Se cachó el argumento? Acá no dije por qué era un espacio vectorial, pero era porque tenían que decirlo todos al unísono, no funcionó. Pero esto es básicamente por P1 a 2. Esta es toda la razón. Tenéis intersección de subespacios, siempre subespacio, y si son subespacios, son espacios. Fin de la historia. Ahora, si es que no están seguros de que pueden meter el gol, pueden hacer exactamente esta misma demostración de aquí, pero como aplicado a los elementos particulares de nuestro espacio. Pero ya, tenemos que un espacio por P1A doble I, y ahora vamos a decir ya, y como siempre, ¿qué onda con los vectores de este espacio? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué forma tienen? ¿Cómo se comportan? Y vamos a decir ya, si están en U y también están en W, entonces tienen que cumplir ambos sets de condiciones, que son los que, estas son las condiciones de estar en U, y las que están aquí abajito, la que está aquí abajito en verdad, es la condición de estar en W. Y tienen que cumplir a ambas al mismo tiempo, porque están en la intersección. ¿Sí? ¿Se cacha eso? Sí, increíble. Vamos. Entonces, como B es igual a 0, estos dos como que se mueren y nos queda que C es igual a menos 3A y que D es igual a 2A. Luego nos damos cuenta de que todo está siempre en función de A. Por lo tanto, de nuevo podemos agarrar nuestra base súper cómoda y convenientemente y decir ya, por cada cúbica tengo menos 3 lineales y por cada cúbica tengo 2 constantes. Entonces, simplemente digo que esta es mi base. ¿Se entiende por qué? Es lo mismo que decía el otro compañero, como cuando estaba explicando lo anterior, dicen ya ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Impongo condiciones. B es igual a 0, entonces eso no va. Me queda ax cubo más c, que yo sé que es igual a menos 3a, por x, más d, que yo sé que es igual a 2a. ¿De dónde salía w y u? Son los que ocupamos como en las partes pasadas. Este es w y este de acá es u. Este y este, básicamente.
¿Sí? Bueno, eso te queda. Ya, perfecto. Entonces, ya. Primero escriben el polinomio tal cual, imponen condiciones, y esto les queda que es igual a... voy a borrar eso, un segundo. Es igual simplemente a por x cubo menos 3x más 2. Y entonces tienen que todo polinomio se puede generar con una combinación lineal de este polinomio particular de aquí. Entonces, una base. ¿Sí? Es lo mismo de antes. Polinomio, impongo, factorizo, encuentro, gano, máximo, no sé. ¿No hay dudas con esto? Ya. Voy a asumir que no hay dudas con esto. Vamos a pasar a la pregunta 2e, que es que demostrar que todo elemento se puede escribir como una suma de un elemento de U y uno en W. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un polinomio y lo vamos a separar en dos. Vamos a hacer una especie ¿cómo se llama esto? Como de Nikita Nipone. Por aquí, por allá. Y vamos a ver que este bicho de acá pertenece a W. Porque cumple que su segunda componente es nula. La parte con x cuadrado no está. Así que esto está en W. Y vemos que esta segunda componente pertenece a U. Pues es una ponderación del x cuadrado menos 2x más 1, que era parte de la base. Por lo tanto, a ver, ¿es una coincidencia que la dimensión de W sea 3, la de U sea 2 y la de su intersección sea 1? No, eso es un teorema. O sea, es un teorema porque se tiene que... estos dos espacios tienen una codimensión 1, significa que la dimensión de su intersección es 1. Por lo tanto, la dimensión de su espacio generado, que es, como vemos acá, su suma es P sub 3. La dimensión de P sub 3, que es 4, tiene que ser igual a la dimensión de cada una, como la dimensión de W más la dimensión de U, menos la dimensión de su intersección, o su codimensión. Que eso es 3 más 2 menos 1, que es igual a 4. Eso se cumple porque U y W suman los polinomios. Si fueran como contenidos estrictamente, no tendríais como directo el despeje, pero siempre se tiene esa siempre se tiene esa como igualdad, que es que la dimensión de un espacio suma es el espacio, es la suma de las dimensiones por separado de los espacios que está sumando menos la dimensión de su intersección, que es conocido también como el principio de inclusión y exclusión, que se va a ver un montón de veces más a lo largo de la carrera. Sigo con esto entonces. Esto pertenecía a U porque es una ponderación de este elementito que, como recordamos, está en la base de U. Y esto otro no tiene componente cuadrática, así que sabemos porque por definición que está en W. Luego, cualquier polinomio se puede escribir como una suma de elementos en U y en W. ¿Se cachó esto? Es simplemente hacer como un truquillo para dejar a un lado una cosa que no tenga componente cuadrática, porque sabemos que eso está en W, y al otro lado dejamos todo el resto y confirmamos que está en U, vemos que es una ponderación de la base, así que es bacán. Y listo. ¿Alguna duda con esto? Ojo, esto no es único. Existen, eh, existen más combinaciones de elementos que de U y W que les van a dar como que combinan en P. Onda, esta descomposición no es única. ¿Por qué? Porque los espacios tienen codimensión 1, por lo tanto no son suma directa. Eso es clave.
No es suma directa. ¿Se cacha o no se cacha? Se cacha más o menos. Puedes repetirlo del truquillo. Ya. Lo que hice fue, este es mi polinomio y quiero mostrar que es una suma de un elemento en W y un elemento en U. Entonces yo digo, ya, ¿cómo son los elementos en W? No tienen componente cuadrática. Entonces yo digo, ya, en bola esto está en W, sí, eso está en W, pero esto no está en U como directamente, ¿cachai? Como podéis demostrar que creo que sí está en U, o en bola no, creo que no, de hecho. Pero lo que puedes hacer es decir, ya, bueno, ¿qué pasa si quiero, como para forzar que esto esté en U, voy a convertirlo en una ponderación de, de un elemento de la base de U? Así que voy a hacer un niquito ni por aquí, voy a sumar menos 2bx más b, pero eso los tengo que restar en otro lado. Así que sumo 2bx y le resto b. Y eso lo meto a la componente que yo decía que estaba en W, porque como esto no tiene término cuadrático, si se lo sumo sigo estando en W. ¿Sí? Lo que hago es matraquear la expresión y para encontrarme explícitamente el término que está en W y el término que está en U. Y importante que no son únicos porque esto no es una suma directa. ¿Se cachó ahora sí? Ya, perfecto. Vamos con la última pregunta, que creo que igual es larga, así que sepan perdonarme. Entonces vamos a definir este conjunto, que es el conjunto S de las matrices cuadradas de 3 por 3 a coeficientes reales tales que cumplen esta monstruosidad de aquí. Y esto no se ve, pero esto es igual a 0. Eso es lo que se escapa de acá, lo que hay acá es un 0. Entonces, vamos a hacer lo típico, vamos a mostrar que es un subespacio de las matrices, sacarle una base, sacarle dimensión, y vamos a encontrarle un suplemento, que es un conjunto que al sumarlo con este es suma directa del espacio total. ¿Cuál es el chiste? Que el profe me pidió que hiciera un ejercicio de este estilo, porque como pueden ver, la gracia acá es que esto está escrito como un sistema lineal. No sé si cachan eso, como que al final tengo un sistema de ecuaciones que me va a relacionar las componentes de nuestras matrices M en S. Así que estaba chori y el profe me dijo que lo hiciera y yo dije, bueno. Y vamos, va a ser como estándar porque, y voy a tratar de ir como un poquillo más apurado porque supongo que están todos chatos y por lo menos estas dos partes son súper eh, como repetitivas como con respecto a las otras, pero si tienen dudas, me paran. Pero voy a tratar de ir como al trote. Vamos a demostrar primero que ese es un subespacio vectorial de las matrices de 3×3. Entonces primero decimos, bueno, las matrices de 3×3 son un espacio, así que vamos a... acá dice, como sabemos que esto es un espacio, así que podemos ocupar caracterización compacta. Y para eso vamos a, como siempre, estudiar un poco el conjunto. Que acá lo único que hice, como aquí, fue pasar H sumando, pasar B sumando y pasar 7i sumando. Básicamente yo llego a que esto es igual a la suma de estos dos, este es igual a la suma de estos dos y esto es igual a la suma de estos dos. Como lo de siempre. Despejo, matraqueo y llego a mis condiciones tangibles. Con mis condiciones tangibles en mano voy a mostrar caracterización compacta. Tomo un A y un B en el espacio, un real lambda, y quiero ver que A más lambda B, que es este monstruo de acá, vive en nuestro espacio. Vamos a tratar de ver cómo funciona esto para la primera ecuación, y las otras dos son exactamente iguales, así que lo pueden hacer ustedes. Vamos a ver que queremos que 2 por esto más esto, ay, chita, más esto sea igual a
esto. Y vamos a cachar que ya, 2 por esto, más esto, puedo distribuir el 2, separo, factorizo el lambda, pim pam pum, y digo ya, 2A1 más F1 es H1, porque A vive en S. Y 2A2 más F2 es igual a H2, porque B también vive en S. Y sumo esos resultados y me queda que la primera coordenada multiplicada por 2 más la sexta coordenada es igual a la octava coordenada. Por lo que se cumple la primera ecuación y queda hacer las otras dos que lo voy a dejar propuesto. ¿Alguna duda? Perfecto. El chico de las otras dos que he propuesto, porque es exactamente análogo, por lo tanto, ese es un subespacio de las matrices de 3×3. Acá vamos a volver un poco como a la primera auxiliar y nos vamos a tratar de speedrunear esto. Vamos a encontrar una base de S y deducir su dimensión. De las ecuaciones que definen S, estas de aquí, estas, podemos notar que tenemos 3 componentes de los elementos de S, que son B, H e I, estas de ahí, B, H e I, que son funciones de las otras. ¿Qué quiere decir esto? Que esas son las que yo decía, que B, H e I están determinadas por las otras. Significa que están encadenadas, que era lo que les decía más antes, que si yo muevo A, no solo voy a mover A, sino que también F me va a salir volando por otro lado. O sea, no, B me va a salir volando por otro lado. Si yo muevo G un poco, tengo que H me va a salir volando por otro lado como por rebote, ¿cachai? Como por colateral. Por lo tanto, eso es lo que quiero decir acá, que tengo 3 variables de mis 9, 3 parámetros, 3 componentes, que dependen de las otras. Por lo tanto, esto nos va a dar la intuición de que S tiene 6 dimensiones. Esto no es una demostración, así que no lo hagan así, pero pueden saber la respuesta antes de saberla si es que hacen este tipo de análisis. Y después si llegan como con su matraca que S tiene dimensión 8, saben que hay algo raro, porque como que todo apunta que debería ser 6. Y en verdad esta parte como de dimensiones es súper lógica, en el sentido de que si tienen si tienen 5 componentes y tienen que 2 dependen del resto, entonces como que es 99,99999% de las veces va a ser que la dimensión del bicho es 3 y que las otras 2 llegan por rebote. Entonces ya, tenemos este plan. Y como nosotros somos unas máquinas y estudiamos álgebra lineal con Alejandro Mas, vamos a ver estas ecuaciones de aquí y al toque se nos va a ocurrir un candidato a base, por decirlo así, de este espacio S, que va a ser, como siempre, el que agarra A y el rebote de A, F y el rebote de F, D y el rebote de D, G y el rebote de G, C y el rebote de C, E y el rebote de E, que va a tener 6 elementos. Esta de aquí. Como ven, a esto me refería con que agarra el elemento y su rebote. Tengo que esta va a ser la que yo quiero ocupar para representar la primera coordenada y de paso me va a representar mi impacto del valor de la primera en la octava. Lo mismo con la tercera. B es dependiente, así que no tiene como representación directa acá, por decirlo así. Sino que vamos a pasar a C. Y decimos, ya, buena, yo quiero que esta matriz sea la que yo multiplico por C y me queda C. Pero aparte esto tiene un efecto en la novena coordenada. Por lo tanto, vamos a decir, ya, vamos a agregar ¿dónde está la ecuación? De aquí están. C, como el impacto que tiene C en I es de C séptimos. Por lo tanto, esto tiene un 1 acá, que es el impacto de C en sí mismo. Y tenemos un séptimo que es el impacto de C en I. Y vamos como, con esta misma lógica construimos esta base de acá, o este candidato a base, no sabemos si es base todavía. Yo lo sé, pero ustedes no lo saben. ¿Alguna duda hasta acá? Porque acá estamos como
tratando de agarrarnos de la nada y crear una base, así que quiero que entiendan esto. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No hay dudas. Bacán. Perfecto. Este es como lo que ya llevamos haciendo hace 1 hora y media, que es agarrar las ecuaciones, matraquearlas, llegar a conclusiones, chantar un candidato a base que es como lo lógico, y después vamos a darnos cuenta que apaña. ¿Por qué? Por esto mismo que les decía yo. Si ahora yo agarro cada uno de estos elementos y lo multiplico por la cantidad que yo sabía que quería representar con estos elementos, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a que esto por esto, A por la primera, más C por la segunda, más D por la tercera, más C por la cuarta, más F por la quinta, más G por la sexta, como ponderamos para adentro las constantes, sumamos componente a componente y vamos a llegar a este bicho de acá, que es exactamente como por la definición de nuestro espacio S, esto es B, esto es H y esto es I. Por lo tanto, esto pertenece a S. Por lo que encontramos un generador que les dejo de tarea, si quieren, que vean que es LI, pero filo, es LI porque recuerden como tiene como acá tengo una componente que no tengo en los otros, y si esto es 0 significa que este tiene que tener un factor 0, y repiten esa lógica 6 veces y dicen, bueno, esto es LI. Bacán. Y como nosotros, con nuestra astucia matemática infinita, pensábamos, la dimensión era 6 porque esta cosa es base y tiene cardinal 6. Entonces se cumplió lo que nosotros habíamos predicho. Por último, vamos a ver que este bicho de acá, junto con S, es una suma directa, como que el espacio de las matrices es suma directa entre S y el bicho generado por este conjunto de acá. Este lo tengo propuesto con un signo de interrogación porque si es que íbamos bien con el tiempo lo podía hacer, pero no sé qué opinan ustedes. ¿Quieren que lo haga o quieren que nos vayamos todos a acostar? Un voto por irse a acostar. 2 votos por irse a acostar. 3 votos, ya. Como al parecer nadie más va a decir nada, se quedó en que lo voy a dejar propuesto. Pero acá les dejo como la idea general de por qué esto funca. Ya. Como recuerdan, teníamos 3 elementos que estaban restringidos, que eran B, H e I. Y estos son justamente lo que yo estoy tratando de darles libertad acá. Onda, yo tenía que antes B estaba súper restringido, pero si yo ahora le sumo esto por una constante, voy a poder salirme de esa restricción. Por lo tanto, voy a ganar libertad en B. Y lo mismo con estos dos. Entonces, intuitivamente, esto tiene todo el sentido del mundo. ¿Se cacha por qué? Sí. Bueno, ya. Dicho eso, tienen que demostrarlo formalmente. Obvio, no pueden llegar y decir, bueno, tengo 3 grados de libertad, así que estamos listos y llegamos a dimensión 9. No están así. Pueden demostrar que esto con S es suma directa como por definición, demuestran que este conjunto como tiene intersección trivial con S, y demuestran que esto es LI, y como tiene intersección trivial, como que pueden decir, bueno, entonces si uno de estos dos es una base de todo el espacio, y me atraquean y qué sé yo. Y para eso tienen como, si no se quieren como reventar la cabeza pensando en cómo hacerlo, les dije un par de ideas. Pueden argumentarlo por dimensiones y codimensiones, diciendo que la intersección tiene dimensión 1, o sea, dimensión 0, porque es solo el neutro, porque esto es LI con lo otro, entonces si lo uno al otro conjunto tengo un conjunto LI de tamaño 9, por lo tanto es una base de mi espacio, porque yo sé que M3 por 3 tiene dimensión 9,
ocupo el algoritmo de expansión de bases mirando estos bichos como vectores de R9, que no lo recomiendo porque qué cáncer. Pero lo pueden hacer si quieren y demuestran que estos tres van a sobrevivir como a la matraca de matrices de la matriz extendida y estos van a ser los que sobreviven, por lo tanto estos son los que hay que agregar y en fin, eso es todo. ¿Dudas? Consultas, acotaciones, palos, chuchas, no sé.